Hola, buenas tardes. Hoy vamos a leer un cuento de una autora argentina nacida en Mendoza en 1963 que se llama Graciela Scarlato. El cuento se llama Goteras y tiene un epígrafe de Stephen King. La mía, mi infancia, es un paisaje de niebla donde surgen recuerdos aislados como árboles solitarios, de esos que parecen que vayan a echarte las ramas encima y comerte. Del libro Mientras escribo. El cuento dice así: la idea es horrible, pensé. Me encanta, dije. Me encontraba perdida. La casa había sido remodelada y ahora tenía 2 pisos y un pequeño parquecito con pileta. Yo estaba parada en el césped, en lo que según creía había sido la habitación de las goteras. La habían demolido. Ese rectángulo de 4x4 era ahora un jardín que precedía el deck de la pileta. En el parterre de las azaleas había estado la cama ortopédica, en el medio de la habitación, que generalmente se hallaba a oscuras. Las palanganas y un baldecito se agrupaban en la esquina izquierda, donde el cielo raso de lino, amarronado con figuras fantasmales como nubarrones de tormenta, filtraba el agua de lluvia desde la losa del techo. Yo era la encargada de vaciar esos cacharros y cada vez, al entrar sigilosa para que mamá no despertara, echaba un vistazo furtivo a la cama, donde las ondas y la sombra de la tardecita fustigaban y guarecían el cuerpo enfermo. ¿De verdad te gusta?, dijo Gonzalo. Sí, mentí. Nos casamos en la primavera. Durante un tiempo vivimos en un piso de la ciudad de Mendoza, pero Gonzalo quería mudarse a los suburbios, tener espacios verdes, un salón, una biblioteca. Tuvo la idea de comprar y reciclar la casa de mi infancia, en Luján de Cuyo. Yo hablaba constantemente de aquella casa, el patio, los árboles frutales a los que había aprendido a trepar cuando tenía 6 años y la biblioteca, que había sobrevivido desde los tiempos en que mi abuelo compró la casa después de vender el almacén. Habíamos vivido allí desde que yo tenía memoria, y mi madre antes que yo. En mis tiempos ya era un caserón vetusto, limado por los años y las crisis económicas. De su antiguo esplendor solo conservaba la biblioteca. Muchos de mis mejores recuerdos transcurrían en aquella habitación soleada, donde mi abuelo tenía su escritorio enorme. Allí abajo, escondida durante las siestas, yo leía secretamente Las 1001 noches en la traducción Procaz de Mardrus. Así, creo, asocié el placer con las historias, y nunca más pude resistirme a los libros y a aquellos mundos plurales y maravillosos que brotaban como aquel parterre de azaleas. No podía, sin embargo, mientras recorríamos el deck y apreciábamos la pileta, olvidar aquellas idas y venidas con baldes y fuentones a la habitación de las goteras, como yo la llamaba. Todo eso me recordaba a mamá. Había sido una mujer espléndida, pero en la cama, cuyo respaldo mi padre alzaba para aliviar el dolor de las escaras, aquel bultito flaco y con pañales no podía ser mamá. Yo pasaba entonces por los pies de la cama sin mirarla, y ella a veces, con un susurro que conservaba aquella dulzura de los modos y el timbre de la voz, decía: «Marielita, vení». Entonces, con algo de aprensión y un poquito de asco, yo iba a la biblioteca y volvía con su libro favorito, la historia del beso que un oficial recibe, por equivocación, de la boca de una chica cuyo vestido hace frufrú. Me sentaba en la silla junto a la mesa de noche y leía con el ritmo de fondo que imponían las goteras. Pasábamos de largo la descripción de la fiesta, los cañones y hasta las más amables de la belleza del salón de té. Íbamos directamente a la parte de aquel beso clandestino, robado en la oscuridad, dado incluso a un destinatario indeseado, erróneo, una y otra vez, una y otra vez. Ella sonreía y decía a veces: «Nena, correme el sol», y yo entonces apagaba la lámpara. O «ponémelo mojado», y le traía agua buscándole sentido a su afasia. Nos quedábamos así, en la semipenumbra de barrotes que la persiana proyectaba sobre el piso de baldosa. Papá trabajaba en el taller de sastrería, en la huerta, hacía las compras y la comida.
pero no entraba casi nunca al cuarto al que, previo a pasar por la biblioteca, yo entraba con el libro de siempre y las palabras, como las goteras del rincón, caían una a una, rítmicas y húmedas, mientras yo a veces levantaba la vista para ver el bultito maloliente en la cama. Mamá se enfermó cuando yo era muy pequeña. En la adolescencia, Gonzalo fue un confidente, un amigo. Siempre había estado cerca, escuchándome, y cuando crecimos y empezamos la facultad, yo me sentía, no sé, agradecida, creo, tal vez enamorada. Incluso la idea de reciclar la casa de mi infancia fue, creo, a su manera, una forma de recordarme quién había sido él en mi vida y lo que había hecho por mí. Mientras tanto, en los salones del siglo XIX del cuento que amaba mamá, aquel soldado bullía de esperanza con un beso que no le había sido destinado. Yo leía sin prestar atención a las goteras, a la imagen a la vez dantesca e inerme que emergía de la cama. Eso no, decía mamá, cuando el narrador describía los pertrechos de la infantería, el paso de los cañones, el atuendo de los soldados. Beso, decía, y yo volvía al salón oscuro de mi cuento, donde una chica entraba furtivamente a besar a un enamorado que no estaba realmente allí. Besaba a otra persona, se daba cuenta, se horrorizaba y huía. Pero el soldado revivía de su abulia en una ensoñación que lo restaba a su vida anodina, de soldado tímido y melancólico. Un pensamiento me sobresaltó. Quizá entonces debía yo entender literalmente, y no como producto de la incipiente afasia, su súplica. ¿Querría mi madre un beso robado? Me fui después de bajar las persianas sin mirar atrás, incapaz de acercarme. Pero un día, después de leerle el cuento, pasé por su cama sin mirarla casi y tuve un impulso brusco, extraño a mis sentimientos. Me acerqué, le di agua, me obligué a mirarla mientras la bebía de una forma repulsiva para mí, y le di, como quizá ella quería, un beso sumiso, inexorable, final en la boca. Sus pupilas se hincharon entonces de asombro, y a su boca llegó, primero de modo imperceptible, y luego con franca luz, una enorme sonrisa. —¿Estás contenta? —dijo Gonzalo. Di media vuelta y lo miré. Sus ojos eran risueños y estaban anhelantes. Me había visto deambular por la casa, taciturna e insegura, y ahora pedía con aquella mirada ansiosa una confirmación de sus buenas intenciones. Lo abracé, puse la cabeza en su hombro y lo besé despacito en la mejilla con otro beso que tampoco le estaba destinado. Y entonces dije, se lo dije más que nada a ella, pero también aquella letanía, quizá, iba dirigida a Gonzalo. «Te quiero», dije, y las sombras no se aclararon y las goteras no dejaron de sonar.